Era un viernes a las 12 de la medianoche. La noche era la más oscura de todas y en una choza vieja y destartalada, una mujer untaba de hierbas mezcladas con sábila a un muchachito de 1 año de edad. El niño estaba morado e hinchado de todo el cuerpo. Realmente el pequeño ya había fallecido, pero la curandera le decía a la madre que dejara el llanto, puesto que estaba segura que aquel niño iba a volver a la vida. Había una humareda que salía de un incensario que se hallaba a un lado de la yacija del niño. La curandera fumaba un puro y de pronto sacó una piedra de un hermoso color verde que llevaba en un morral. Lo levantó en alto y pronunció unas palabras extrañas. Luego le dio una fumada al tabaco y sopló el humo en la inerte boca de la criatura. Repitió esto en 3 ocasiones y a la última vez la criatura comenzó a llorar y a dar patadas. La madre cayó de rodillas al suelo y dio gracias a la curandera por haber salvado la vida de su hijo. La curandera se acercó a la mujer y le entregó la piedra, que era muy preciosa, y le dijo con seriedad: «Guarda muy bien esta piedra y no le cuentes a nadie que la tienes, y cuando tu hijo cumpla los 18 años de edad, se la entregas. Con ella podrá librarse de todo daño y todo mal que pueda llegar a ocurrirle. No lo olvides, él vivirá protegido de todo mal hasta la edad que te he mencionado. De allí para adelante, va a necesitar de la piedra para que ésta la proteja». La madre de nombre Clara guardó muy bien la piedra preciosa en un lugar donde pudiera estar protegida durante todo ese tiempo, así como le había dicho la curandera. El pequeño, llamado Humberto, creció como todo un niño saludable y sin problemas. El padre de este, de nombre Matías, vivía en el extranjero, pues recientemente se había ido a trabajar allá para poder ayudar económicamente a la familia. Así que la vida transcurría con relativa normalidad para Clara y para el pequeño Humberto. El niño creció en medio de un ambiente religioso que la madre de Clara, llamada Cecilia, le inculcaba siempre que podía. Esto creó en Humberto una gran devoción a la fe católica y posteriormente un profundo deseo de entrar al seminario. Entonces pasó que cuando el joven Humberto terminó su bachillerato, se las arregló para que el sacerdote del pueblo le consiguiera una beca para entrar en el seminario mayor de San Dionisio. Cuando le contó su decisión a la familia, Cecilia fue quien más se conmovió al punto de llorar de alegría. Clara también se puso muy contenta y finalmente Matías también dio su aprobación para que Humberto se fuera a estudiar al seminario. Fue así que al cumplir los 17 años, el muchacho empacó sus cosas y se fue junto al padre Emilio Abarca al sitio que sería su nuevo hogar por una buena temporada. Desde que empezó sus estudios, Humberto fue un muchacho entregado a la oración, al servicio de los demás y al aprendizaje. De esta manera, el padre Emilio, quien era el director espiritual de Humberto, comunicó al rector que pusieran sus ojos en el joven, puesto que veía algo más allá que la simple vocación sacerdotal en él desde su primer año de estudio. Humberto escribía cartas a su madre y a su abuela, quienes vivían en constante oración pidiendo por el bien del joven. Pero en medio de tanta felicidad, a Clara se le venían los recuerdos de la mujer que había atendido a Humberto siendo un niño. Y las palabras de ésta resonaban en su cabeza, tal y como se los había dicho la mujer en aquella noche. Se llegaba el día que Humberto cumpliría los 18 años y como era tan aplicado su comportamiento, los sacerdotes le concedieron que ese día fuera a visitar a su familia. Después de varias horas de viaje, llegó a su casa, donde ya lo esperaban con alegría Clara y Cecilia.
Y después de charlar un buen rato, se sirvió la cena y luego se sentaron a comer. Humberto contaba la increíble experiencia que estaba viviendo en el seminario y cómo cada día crecía más su espíritu de servicio a los demás por amor a Dios. Clara escuchaba a su hijo con un semblante de felicidad que muy bien disimulaba los pensamientos que revoloteaban en su cabeza. ¿Debía entregarle aquel amuleto a su hijo esa noche? Si era así, ¿cómo podría explicarle los acontecimientos de su niñez? Pues ahora que él quería ser un sacerdote, tendría que estar protegido por la mano de Dios. Sin embargo, finalmente Clara tomó la decisión de no contar nada de lo ocurrido con aquella curandera al muchacho. Y simplemente colocó la piedra en una caja y al día siguiente muy temprano, cuando el muchacho debía marcharse, se la entregó diciéndole que aquello era un regalo que le pedía lo conservara siempre con cariño. Humberto, sin hacer mayores preguntas, tomó el obsequio con mucho amor y se lo llevó consigo junto con otros regalos que vecinos y conocidos también le habían preparado. Cuando volvió al seminario, también lo esperaban allá con un festejo, así que el joven apenas tuvo tiempo de ver los regalos que traía consigo. Sin embargo, la caja que su madre le había dado, la colocó especialmente junto a un altar que se había preparado a un lado de su cama. Pasó el tiempo, y con todos los estudios y actividades que tenía que realizar, olvidó por mucho tiempo el obsequio que le había dado su madre. Clara, por su parte, con tal de mantener su secreto guardado, nunca le preguntaba a Humberto por la piedra las veces que éste llegaba a visitarla. Como no había ocurrido ningún acontecimiento extraño en la vida de ningún miembro de la familia, Clara creyó que el asunto con la curandera y la piedra ya había terminado, pero estaba equivocada, pues aún no comenzaba. Pasó que para los últimos años de sus estudios, por orden del obispo, Humberto fue enviado a un convento que se hallaba en la cima de una montaña. La finalidad de esto era que él pudiera prepararse los últimos años en un lugar retirado donde pudiera tener un mayor contacto espiritual con Dios. De modo que el joven preparó las muy pocas cosas que tenía para realizar el viaje al convento. En eso reparó, en la caja obsequiada por su madre. Entonces, por primera vez abrió el regalo y al encontrar la piedra, quedó impresionado por su singular belleza y pensó que a lo mejor podía tratarse de una joya muy valiosa. Mas como debiera luego hacer sus votos de pobreza, pensó en venderla a un joyero y con el dinero conseguido llevar comida a los pobres. Sin embargo, recordando que tenía un relicario que recién le había obsequiado el padre Emilio, la guardó ahí y desde ese momento siempre la llevaba consigo. Los demás seminaristas despidieron a Humberto emocionados y enseguida se fue junto al padre Emilio rumbo al convento. Subieron por una carretera que de pronto se tornó bastante accidentada, de modo que el último tramo lo debían hacer en carreta. Al llegar a una ladera, ya los esperaba quien llevaría a Humberto hasta el apartado convento. Después de caminar alrededor de una hora, llegaron los hombres en la carreta al retirado lugar. El edificio era una construcción muy antigua con grandes muros de piedra, todo para lograr un mayor recogimiento y paz entre sus ocupantes. Rápidamente, unos monjes recibieron a Humberto y lo llevaron a su celda. El lugar era bastante modesto, sin embargo, contaba con una enorme biblioteca y una antigua capilla muy hermosa. En las celdas apenas había una cama con su cómoda, un pequeño escritorio con una lámpara y un crucifijo en la pared. A Humberto se le informó de las reglas del lugar. El silencio era lo más valioso.
Durante las clases tenían permitido compartir entre los estudiantes, sin embargo, el resto del tiempo debía guardarse el mayor recogimiento posible. Esa noche después de cenar, Humberto estuvo un rato en la capilla y luego se fue a su celda a descansar. Esa misma noche, en el pueblo natal de Humberto, extrañas cosas estaban a punto de suceder. En casa de la envejecida curandera, las puertas se abrieron de repente de par en par, de forma violenta. Un ventarrón derribó todo objeto dentro de la choza, y entonces la mujer cayó rostro en tierra temblando de miedo. En la puerta apareció la espeluznante figura de un demonio. Entonces la anciana mujer dijo: «No me hagas daño, hice todo como me lo pediste». Sintió que una mano gélida le acarició el cabello y luego le susurraron al oído: «Buen trabajo, Jacinta. Mi hora ha llegado». Luego, como un tornado, el viento se alejó con rumbo a los cerros, quedando en la choza la mujer postrada en el suelo cubriéndose el rostro. En la celda, Humberto se estaba preparando para dormir, rezando sus oraciones. La lámpara apenas alumbraba una parte de la habitación, pero pasó que de pronto una luz apareció en una esquina de la celda, iluminando todo con gran esplendor. Humberto se dio la vuelta asustado y de pronto escuchó una voz que le dijo: «Humberto, deja lo que estás haciendo y ven para acá». El joven, al escuchar la voz, se arrodilló en el suelo y exclamó: «Señor, ¿eres tú?». La voz dijo entonces: «No, Humberto, Rafael te llama, Rafael el arcángel». «¿Qué quieres de mí?», preguntó Humberto con admiración. «He venido para concederte una gracia celestial. El que me envía quiere que seas un hombre sano y que ayudes a la gente. Por esto ha decidido premiarte con el don de la sanación». Entonces Humberto, desconcertado, preguntó: «¿Y cómo voy a curar yo a la gente si no sé de medicina?». Entonces la voz le dijo: «Bastará que lleves en el bolsillo el preduzco que te entregó tu madre, y cualquiera que adolezca una enfermedad quedará sano. Al llegar donde se encuentre un enfermo o moribundo, le impondrás las manos y rezarás en tu mente la siguiente oración. Si buscas milagros, mira, muerte y dolor desterrados, miseria y demonios huidos, leprosos y enfermos sanados. El peligro se retira, los pobres van remediados, díganlo los socorridos, cuéntenlo los curados, y al instante la persona quedará sana». Humberto, con el rostro agachado, respondió: «Si esa es la voluntad de Dios, así lo haré». «Solo una advertencia», dijo la voz. «No digas a nadie que curas con ayuda de la piedra. Si llegas a perderla, no volverás a ayudar a nadie más. Ahí está el secreto». «Así lo haré», respondió Humberto. Entonces la luz comenzó a apagarse mientras decía: «Ve por todos lados y que todos conozcan el don que te he dado». Luego, todo quedó otra vez iluminado apenas con la tenue luz de la lámpara. Humberto se fue a dormir sin poder creer la revelación que acababa de tener. Mas no se imaginaba que al día siguiente comenzaría su labor como taumaturgo ahí mismo en el convento. Resultó que el hermano que debía impartir la clase del día siguiente amaneció con una fiebre muy alta. Al enterarse de eso, Humberto fue a verlo a la habitación donde estaba, llevando oculta la piedra en el relicario dentro del bolsillo. El hombre temblaba y sudaba copiosamente por la alta temperatura que presentaba,
Entonces Humberto alzó las manos sobre él, cerró los ojos y rezó la oración en su mente. Los sacerdotes se preguntaban extrañados qué significaba lo que Humberto hacía, y lo descubrieron cuando el enfermo se levantó de pronto, afirmando que estaba sano y listo para dar la clase. Nadie en la habitación lo podían creer, ni siquiera el propio Humberto. Sin embargo, rápidamente se supo entre los otros hermanos el prodigio que el joven había realizado allí enfrente de ellos. Todos estimaron mucho más a Humberto ahora que sabían que tenía el don de curar. No obstante, él les pidió que no contaran a nadie fuera del convento lo que había realizado, pues no quería crearse una fama debido a eso. Claramente ese pensamiento no le duraría mucho tiempo, sobre todo cuando terminó su diaconado y se llegó el momento de su ordenación como sacerdote. La celebración fue en la capilla del pueblo natal de Humberto. Su familia y amigos estuvieron ahí, incluso su padre, que había regresado del extranjero con tal de ver a su hijo ordenado como cura. Todo aquello fue un gran festejo celebrado en la parroquia por todo el pueblo. Solamente un habitante miraba desde lo lejos toda la algarabía, retirada desde un portal y casi escondida detrás de una columna. Era Jacinta. Ella sabía el secreto del padre y solo esperaba tener vida suficiente para saber en qué terminaría la situación. Hasta ese momento, nadie sabía de las cualidades del nuevo sacerdote, a excepción de sus compañeros en el convento. Pero no pasaría mucho tiempo para que llegaran a buscarlo a la parroquia para que fuera a visitar a un enfermo y le llevara los santos óleos. Para su suerte, el obispo le permitió comenzar su servicio sacerdotal en su pueblo de nacimiento, de modo que él conocía muy bien a las personas que llegaban a buscarlo. Entonces comenzó a suceder que cuando el sacerdote visitaba a un enfermo, se llenaba de una gran compasión por él. Era así que éste le imponía las manos, rezaba la oración que el ángel había enseñado, y así, milagrosamente antes que él abandonara la vivienda, el enfermo quedaba curado. Cuando la gente veía a sus familiares repuestos, se llenaban de un gran asombro por los actos milagrosos del ahora cura Humberto. Este les pedía que no lo contaran a nadie y que dieran gracias a Dios y a San Rafael Arcángel, patrono de los enfermos, por devolver la salud a sus parientes. Con el pasar del tiempo, algunas personas muy mayores también solicitaban la visita del sacerdote milagroso y cuando éste llegaba a sus casas, los familiares le pedían que los curara también. Cuando el sacerdote veía a algunos que ya estaban muy ancianos, dudaba si podía ser posible recuperarlos de su inminente deceso. Pero aunque estuvieran muy viejos, recobraban las energías inmediatamente después que el padre hiciera su ritual de curación. Fue así que en poco tiempo, toda la gente del pueblo se fue enterando que el recién ordenado sacerdote Humberto tenía el don de curar. Esto llegó también a oídos de sus padres y su abuela, quienes cuando tuvieron la oportunidad, se sentaron a conversar con él sobre cómo y desde cuándo había obtenido ese admirable don. Él, de forma muy modesta, les relató el suceso ocurrido en el convento, donde el mismo arcángel San Rafael le habría concedido por parte de Dios el don de curar a la gente. Sus padres se llenaron de emoción, pues no podían creer la enorme bendición que Dios les había mandado a través de su hijo. Y ahora que sabían que poseía un don tan especial, se sentían mucho más bendecidos. La noticia del padre que curaba llegó hasta la diócesis donde ahora fungía como obispo el padre Emilio. Y al enterarse que el sacerdote de los milagros se trataba de Humberto, su antiguo alumno,
quiso ir a visitarlo para enterarse de su propia boca si lo que decían sobre él era cierto. Mientras tanto, Jacinta tuvo un remordimiento de conciencia muy grande y, conociendo una verdad muy oscura, quiso ir a la casa de Clara para revelarle en verdad de dónde Humberto había obtenido sus poderes curativos. Pero antes que pudiera siquiera salir de su casa, comenzó a sentir un dolor insoportable en las piernas, haciendo que le fuera imposible siquiera dar un paso. Jacinta cayó al suelo mientras estaba en la cocina, y era tanto el dolor que sentía en sus rodillas que apenas pudo arrastrarse hasta la cama, lugar del cual ya no pudo volver a levantarse. Unos días después llegó el domingo, día en que el obispo decidió visitar la parroquia del padre Humberto. Cuando llegó a la iglesia, quedó asombrado por la inmensa multitud de fieles que se daban cita a escuchar las misas del recién ordenado sacerdote. Aquello realmente parecía una romería, de modo que el obispo no daba crédito de la gran cantidad de fieles que llegaban buscando al padre. Para el padre Emilio, aquella situación era demasiado exagerada, puesto que la gente se había hecho de imágenes del padre Humberto y las adornaban con flores como si se tratara de un santo. El padre Emilio entró al templo solo para encontrarse al padre Humberto, recibiendo a las personas en un sitio especial que había preparado a un costado del altar mayor, lugar donde milagrosamente los curaba de las dolencias que éstos sufrían, por muy complicadas que éstas fueran. El obispo quedó perplejo al ver a personas inválidas pararse de sus sillas de ruedas, o a otros que los llevaban moribundos y envueltos en camillas, levantarse y abrazar a sus familiares como si nunca hubieran estado enfermos. Los adoloridos eran curados por la sola imposición de manos del santo sacerdote, como lo llamaban las personas. El obispo esperó a que el padre Humberto se tomara un descanso para pasar a su oficina y conversar sobre de qué se trataba aquel tumulto de gente que verdaderamente parecía casi adorarlo. Cuando por fin el obispo fue recibido por el sacerdote, éste le preguntó lo siguiente: «Dios mío, padre Humberto, de verdad que estoy asombrado con lo que he presenciado aquí, pero dígame, ¿cómo es que nadie es el arzobispado, ni siquiera yo en la diócesis, sabíamos de todo ese revuelo que está pasando en esta parroquia?» «Su excelencia», respondió el padre Humberto, «la gente viene en semejantes cantidades que he tenido que dedicarme a atenderlas, pues es lo que se me encomendó por mandato divino». «¿Mandato divino, dice usted? ¿Y cómo fue que recibió ese mandato, padre?» «Verá, señor obispo, estando yo en el convento, vi una luz resplandeciente que me dijo: por orden divina se te concede la gracia de sanar a los enfermos, ve y realiza los milagros, así te lo manda el Creador». Respondió el sacerdote. «Oh, entiendo, padre», dijo el obispo. «De igual manera, pienso que usted debió comunicar esas supuestas visiones a sus superiores. No veo el por qué las está realizando sin autorización de la iglesia». «Porque la voz que escuché, así me lo ordenó», respondió el joven cura. «Le pediré encarecidamente que se abstenga de estas prácticas hasta que se comunique esto a la Santa Sede. Ellos estudiarán su caso y nos dirán cómo debemos manejar la situación. No queremos causar a la gente un fanatismo desordenado», dijo el prelado. Sin embargo, al padre Humberto no pareció agradarle la recomendación de su superior, mas entendiendo la situación, tuvo que acceder a las órdenes de éste. El padre Emilio volvió a la diócesis y el padre Humberto tuvo que decirle a los fieles que volvieran a sus casas, ya que por órdenes del señor obispo no podía seguir ayudándolos con sus dolencias.
Hubieron diversas reacciones entre los cientos de asistentes, pero ante la negativa del sacerdote de seguirlos atendiendo, poco a poco todos abandonaron la parroquia. El padre Humberto no atendió a nadie más, hasta un día que apareció su madre en la parroquia, llevando en una carreta a una mujer moribunda. El cura, por más que no estuviera de acuerdo con el obispo, le dijo a su madre que no podía atender a ninguna persona por el momento. Sin embargo, Clara, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Hijo, esta mujer que ves aquí es alguien muy importante para mí. Si no fuera por ella, tú no estarías aquí con vida en este momento». En la carreta, envuelta en unas cobijas, yacía Jacinta, extremadamente delgada y quejándose de un terrible dolor en sus piernas. «¿Pero de qué estás hablando, mamá?», preguntó Humberto con cara de extrañeza. Entonces Clara le contó: «Cuando tú eras un bebé, estuviste a punto de morir y mi única salvación fue recurrir a esta mujer. En esos tiempos era la curandera del pueblo. Gracias a su asistencia, tú lograste sobrevivir de tu enfermedad y la piedra que yo te obsequié me la entregó ella para que te cuidara hasta el día de tu muerte». No había sabido nada de Jacinta en todo este tiempo, entonces me di a la tarea de buscarla para contarle de todo lo que has logrado hasta este día, gracias a ella. Entonces, por referencias de vecinos, di con su vivienda. Lastimosamente la encontré en este estado, pero tu hijo, tú puedes levantarla de su convalencia». Humberto vio a los ojos a Jacinta, entonces sintió una conexión con ella muy extraña, y al verla en aquel lastimoso estado, se compadeció de sobremanera y sin pensarlo le impuso las manos. Jacinta estaba tan moribunda que no podía ni siquiera articular palabras. Sin embargo, al cabo de unos minutos, sintió como una energía inexplicable le recorrió por todo el cuerpo. De pronto el dolor se fue y su cuerpo se recuperó totalmente del deterioro que había sufrido. Clara se alegró mucho y abrazó muy emocionada a Jacinta y le decía: «¿Ves cómo es la vida, Jacinta? Ahora se te ha devuelto el milagro que tú hiciste con mi hijo cuando él era solo un bebé». Jacinta agradeció muchísimo al sacerdote por lo que había hecho por ella. Sin embargo, apenas pudo volver a su casa, se preparó para un viaje que debía realizar con rumbo a la diócesis y hablar con el señor obispo. Mientras tanto, la gente seguía llegando a las misas celebradas por el padre Humberto, con la esperanza que éste les dijera que ya tenía la autorización para curarlos. Lamentablemente se volvían tristes a sus casas cuando el sacerdote les negaba la ayuda. Pasaron unos días y al obispado se presentó Jacinta, llevando una Biblia y solicitando hablar con el obispo Emilio. Después de esperar mucho rato, le dijeron que el señor obispo no podía atenderla, entonces Jacinta les explicó: «Díganle que vengo a revelarle la verdad de cómo es que el padre Humberto puede hacer esos milagros». Esto se le comunicó al señor obispo, quien de inmediato la mandó a llamar a su oficina para hablar con ella. Al llegar a la sala, el padre Emilio esperaba a Jacinta en su escritorio. Entonces apenas llegó la mujer, el padre le preguntó: «Buenas tardes, señora. Dígame, ¿quién es usted y qué es lo que sabe de esta situación tan extraordinaria?». Jacinta respondió muy seriamente: «Mi nombre es Jacinta Carpio. Durante un buen tiempo fui curandera en mi pueblo. Todo esto lo lograba con la ayuda de un demonio que me visitaba todas las noches. Este demonio me ayudaba a realizar mis curaciones a cambio de tener relaciones conmigo, así que durante mucho tiempo estuve haciendo trabajos gracias a la ayuda de este maligno ser».
pero resultó que yo me enamoré de un joven y tiempo después quise casarme con él, mas el demonio celoso se opuso a eso. Dígame, ¿no le suena la historia, señor obispo? Entonces Jacinta abrió su Biblia y continuó diciendo: del libro de Tobías, porque Sara se había casado 7 veces, pero el malvado demonio Asmodeo había matado a sus maridos, uno después de otro, antes de que tuvieran relaciones con ella. Ese es el demonio que me visitaba, señor obispo. Su nombre es Asmodeo, y él mató a mi marido, y digo marido porque yo quedé embarazada de él. Sin embargo, el demonio se dio cuenta que yo estaba encinta y quiso matar a mi hijo también, estando en mi vientre. Pero yo le supliqué que no lo hiciera, que a cambio yo daría cualquier cosa que me pidiera. Entonces me entregó una piedra y me dio las siguientes indicaciones: un niño en este pueblo morirá, y la madre te buscará para que lo intentes rescatar. Entonces, con el poder de esta piedra y con tus hierbas, vas a mover al hijo que llevas en tu vientre al cuerpo de otro niño que ya habrá muerto. Le dirás a la madre que le entregue la piedra al cumplir los 18 años, y con ella ese niño hará prodigios, y por medio de esto muchas almas se condenarán para mi regocijo. Y así lo hice, señor obispo. Con tal de que mi hijo viviera, hice lo que me pidió el demonio. Ahora no sé qué es lo que va a pasar. El padre Humberto es el hijo muerto de Clara, con el alma de mi hijo padre, y los milagros que ha estado haciendo son gracias a esa piedra que siempre lleva consigo. A él no se le apareció ningún ángel, fue el mismo demonio quien le otorgó ese poder. El obispo se había quedado sin palabras ante lo que había escuchado de Jacinta, así que le preguntó: bueno, ¿cómo sé que lo que usted me dice es la verdad? Ella respondió: dígale al padre Humberto que le haga un milagro, pero antes usted se asegurará que no lleve nada en los bolsillos, ni siquiera la más mínima pertenencia, y verá cómo no es capaz de hacer nada. El poder está en esa piedra, así que debe ser destruida, señor obispo. El prelado realmente sentía que aquella mujer decía la verdad, pero para comprobarlo, quiso hacer como Jacinta le había indicado, y acompañado de ella, viajó a visitar otra vez al padre Humberto para ponerlo a prueba. Cuando llegaron a la parroquia, otra vez había un tumulto de gente que le hacía ronda al sacerdote. El padre Emilio, inmediatamente después de entrar al templo, le ordenó a Humberto pasar a la sacristía junto con uno de tantos enfermos. Ya en la habitación, tal y como se lo había dicho Jacinta, se intentó despojar a Humberto de cualquier objeto que llevara consigo en los bolsillos. Sin embargo, ese desistió de dejar que nadie lo revisara. Entonces el obispo le dijo: Padre Humberto, yo sé la verdad sobre su supuesto don. Usted no es un instrumento que Dios esté usando para curar a las personas. Ese supuesto ser de luz que usted ha dicho que vio no es nada más que un antiguo demonio. Así que en el nombre de la Iglesia, le pido encarecidamente me entregue esa piedra que lleva usted en sus bolsillos. El padre Humberto se había quedado sin saber qué decir y solamente negó la existencia de dicha piedra, pero el obispo, que ya lo notaba bastante nervioso, le dijo: Padre, sabe que está pecando contra el 8º mandamiento si dice no tener dicho objeto. Le ordeno, por la autoridad que se me ha otorgado por sobre usted, que me entregue ese amuleto. Viendo que no le quedaba de otra, el padre Humberto entregó el relicario al obispo. Eso debe ser destruido lo más pronto posible.
dijo Jacinta. Si no, el demonio puede aparecer y querrá reclamar su posesión. Entonces el obispo pasó al altar mayor y le dijo a la concurrencia: váyanse a sus casas, el padre Humberto ya no tiene autoridad para curar a nadie. Tras él venía el padre Humberto y gritó a la gente: así es, así como lo ha dicho el señor obispo. Gracias a él, ya no podré librarlos de ninguna de sus dolencias. La gente comenzó a murmurar entre ella y se mostraban molestas. El obispo entonces se dirigió a Humberto y le dijo: Padre, deje de escandalizar a estas personas. Recuerde que su ministerio no es ganar almas para usted, sino para Cristo. Y por la autoridad que me confiere la Santa Madre Iglesia, queda usted excomulgado en este mismo instante por sus actos de herejía y apostasía. El padre Humberto no lo podía creer. No hacía muchos meses que lo habían ordenado sacerdote y ahora estaba excomulgado. Luego el obispo le pidió al padre que abandonara el templo, pero la gente se abalanzó contra él de manera amenazante. Este tuvo que salir junto con Jacinta por una puerta que había en uno de los costados. Ayudados por el sacristán, subieron al automóvil del obispo y luego se marcharon llevándose la piedra mágica con ellos. Algunos fieles que ya eran más viejos siguieron los consejos del obispo y se marcharon a sus casas. Sin embargo, una buena parte se quedó dentro del templo para mostrarle su apoyo al padre Humberto. Mientras el obispo y Jacinta iban rumbo al arzobispado, una nube de polvo y basura se les atravesó a su paso, impidiéndoles la visibilidad. Jacinta dijo al obispo: «Es el demonio Asmodeo, no va a dejar que la piedra sea destruida». El obispo hizo una oración al arcángel San Rafael, pidiéndole auxilio contra tan temido demonio. Entonces escuchó una voz que le dijo: «En las escrituras está dicho, si se quema el corazón o el hígado de un pez ante un hombre o mujer atormentados por un espíritu malo, el mal desaparece para siempre. Vayan a la parroquia más cercana. Yo encadenaré al demonio mientras tanto. Busquen luego un pez, alíñenlo y pongan el hígado y el corazón en una naveta de incienso. Con el humo que salga, el demonio se mantendrá lejos, dando el tiempo necesario para que puedan destruir el amuleto». A continuación, el polvo se disipó. Entonces, tan rápido como pudieron, el obispo y Jacinta hicieron lo que el arcángel les había dicho. Quemando las vísceras del pescado, el demonio no se atrevió a acercárseles. Solo así pudieron prender un fuego que posteriormente fue bendecido, y luego lanzaron ahí la piedra, la cual, después de arder mucho rato, explotó en 1000 pedazos. El demonio furioso quiso desquitarse la burla con el padre Humberto y entonces se desplazó hacia la parroquia. Se presentó convertido en un pobre anciano que iba montando en una carreta y apenas llegó al templo le pidió al sacerdote que le impusiera las manos porque necesitaba la curación de unas úlceras en la piel que no lo dejaban tener vida. El padre, decepcionado, dijo no tener ya el don de curar, pero el anciano le rogaba con insistencia que de todas maneras le impusiera las manos. Tanto le insistió el viejo, que el sacerdote hizo lo que le pedía, sabiendo que nada iba a ocurrir si no tenía consigo el amuleto. Sin embargo, aún sin tener la piedra con él, el hombre quedó curado de las llagas para el asombro del propio Humberto. La gente se conmocionó al oír al viejo que gritaba: «¡Milagro, milagro! Este hombre es un verdadero santo, me ha curado». Humberto comenzó a sentir que en verdad la gracia divina estaba sobre él.
Luego, llenándose de soberbia, se volvió a la gente y le dijo: «El señor obispo estaba equivocado. No era la piedra que curaba, soy yo». La gente llorando se arrodilló ante él, haciéndole reverencias. Seguidamente el anciano se acercó a él y le dijo: «Padre, por favor, le pido que celebre la Eucaristía». Algo hizo dudar a Humberto. Él ya no era sacerdote como le había dicho el obispo, no podía celebrar misa por órdenes superiores. Sin embargo, viendo que la gente lo aclamaba, imponiéndose a la sentencia que el señor obispo le había dado, decidió celebrar esa tarde la misa. Algunos de los que se hallaban ahí y que eran más temerosos de Dios prefirieron retirarse. Pero hubieron muchos que, movidos por el fanatismo desmesurado, se quedaron a escuchar la celebración por parte del que llamaban el santo sacerdote. El sacerdote, excomulgado ya, preparó todo ayudado por algunas de las personas, ya que ningún monaguillo quiso ayudarle a colitar. El rito inició. Hubieron algunos cánticos y se leyó la palabra. Pero nadie se esperaba lo que sucedería en la siguiente y más importante de las partes de la Santa Misa, la Santa Comunión. Cuando se llegó el momento de hacer la consagración, Humberto sintió cómo su conciencia lo frenaba de hacer aquello que él sabía sería un enorme sacrilegio. Él sabía que era un momento sumamente sagrado. Aún así, viendo a los fieles que lo miraban con gran devoción, continuó con aquel acto. Al momento de levantar las manos para consagrar el pan, todo el edificio comenzó a cimbrar. La gente se quedó asustada mirando de un lado a otro para averiguar lo que pasaba. De pronto, hubo un retumbo en el suelo y la tierra se partió. Seguidamente, poco a poco toda la iglesia se comenzó a hundir en la tierra que se había vuelto como arenosa y bastante blanda. La gente comenzó a gritar horrorizada, pero las puertas habían cerrado solas y ninguno de los que ahí se encontraba pudo escapar. El anciano reveló su verdadera identidad, dejándose ver como el demonio Asmodeo, y le dijo a Humberto: «Gracias a ti. Toda esta gente irá al infierno junto contigo». Luego daba brincos subiéndose a la carreta en la que había llegado mientras reía a carcajadas. Humberto miraba cómo toda la edificación se iba sumergiendo poco a poco en la tierra frente a sus ojos. Veía a la gente desesperada intentando escapar por cualquier sitio, mas les era imposible y por esto gritaban con espanto. Entonces Humberto, teniendo un súbito despertar, no tuvo otra reacción que ver hacia el Cristo del altar y comenzó a golpearse el pecho y a decir: «Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa». La capilla terminó de hundirse mientras las campanas repicaban por sí solas, hasta que de pronto en aquel lugar solo quedó un enorme promontorio de escombros. 169 personas murieron junto con el ex sacerdote Humberto por castigo divino. El estruendo se escuchó por todo el pueblo, de modo que los vecinos salieron a presenciar cómo la enorme construcción se iba sumergiendo en la tierra. Los padres de Humberto, al darse cuenta que su hijo había quedado sepultado por los escombros de concreto, se echaron a llorar desconsoladamente. Clara nunca supo que aquel muchacho al que había criado era la unión del cuerpo de su hijo con el alma del hijo de Jacinta. La noticia se esparció por los pueblos vecinos, llegando prontamente a oídos del obispo, quien lamentó profundamente lo que había ocurrido, mas solamente expresó: «La soberbia y vanagloria llevaron al padre Humberto a no reconocer el verdadero mensaje de Cristo, y por sus faltas y arrogancia, el Dios Todopoderoso tuvo que hacer justicia con él. Tristemente,
Después de la tragedia de la parroquia, las personas que habían recobrado la salud a manos de Humberto volvieron a enfermar y algunas murieron. Tuvo que pasar mucho tiempo para que los cuerpos de los que habían quedado bajo los escombros fueran encontrados. Y luego de eso, se les dio santa sepultura, excepto a uno. El cuerpo del padre Humberto nunca apareció. Poco tiempo después de aquella horrible tragedia, por las calles del pueblo en las noches más oscuras, se escuchaba rodar una carreta que era guiada por un cura quien en su camino iba diciendo: «Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa», haciendo sentir morirse de espanto a quien lo mirara. Se decía que el padre Humberto volvía con la carreta para llevarse con él a las personas que morían en pecado. Dicen que se aparece llorando por haber enviado al infierno a aquellas 169 personas que lo acompañaron hasta el final. Y en el lugar donde quedaron las ruinas de la antigua capilla, cada aniversario de aquella tragedia, se escuchan las campanas repicando y los gritos de angustia de todas las personas que murieron ahí sepultadas bajo los escombros.